Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. En esta ocasión nos vamos a enfocar a cómo dibujar o trazar cónicas utilizando Sketcher. Recordemos que las cónicas son un conjunto de curvas que conocemos normalmente como circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Cada una de ellas se obtiene tomando como referencia dos conos encontrados como se observa aquí en la imagen. Se considera el eje de los conos y un plano. Este plano se asume que cortaría uno o los dos conos. Cuando corta un cono, esto implica que el plano esté perpendicular al eje de los conos y la geometría que se genera es una circunferencia. Si inclinamos el plano de corte hacia el eje de los conos, tendríamos esta situación, y la geometría que se corta o que se obtiene con el corte del cono se le denomina elipse. Tanto la elipse como la circunferencia son geometrías cerradas. Si seguimos elevando el plano de corte en su orientación con respecto al eje vertical, entonces el plano cortará el cono generándose una sección con geometría abierta, a la cual se denomina parábola. Al seguir elevando el plano de corte hasta que quede paralelo al eje de los conos, el plano cortará ambos conos. Se genera un corte de una geometría abierta, la cual se conoce como hipérbola. Pues bien, en este caso, CATIA nos ofrece algunas herramientas para poder realizar estas geometrías. Vamos a limpiar esto. Y bueno, vamos a iniciar. Abrimos un documento de Sketcher. Elegimos un plano de trabajo. En la barra de herramientas del lado derecho, aquí en esta sección tendremos las cónicas. Empezamos con elipse. Si yo tengo los datos del centro de la elipse, el radio mayor, el radio menor y la orientación, simplemente proporciono esos datos aquí. Por ejemplo, que inicie el centro de la elipse que coincida con el origen. Sería 0 horizontal, 0 vertical, que tenga un radio mayor de 100, un radio mayor de 100, un radio menor de 50, y en este caso tendríamos aquí nuestra elipse. Vamos a hacer otro ejercicio. Tendremos que ahora se encuentre 100 horizontal, 0 vertical. Luego que el radio mayor sea de 100, que el radio menor sea de 30 y que la orientación sea de 45 grados. O si conocemos en el espacio de trabajo el punto del centro de la elipse, damos clic donde sea ese centro de la elipse, movemos el cursor para establecer la magnitud y orientación del radio mayor. Posteriormente movemos el cursor para establecer la magnitud del radio menor. Y de esa manera construimos
elipses. Para las parábolas se ocupa un primer punto que define el foco de la parábola. Si uso aquí los casilleros y conozco la ubicación, voy a decirle que está en el origen, el foco de la parábola, 0 horizontal, 0 vertical. Después me pide otro punto que viene siendo el vértice de la parábola. El vértice es donde hace el cambio de curvatura, ¿verdad? Y entonces tendríamos, por ejemplo, que inicie o que se localice 0 horizontal, 200 vertical. Entonces aquí se iniciaría. Después necesito proporcionar otro punto que va a ser para el inicio de la parábola. En este caso voy a suponer que está en menos 500 horizontal. Y ya para ese valor de menos 500 existirá un valor vertical, por lo tanto con que dé el primero es suficiente. Damos tab. El siguiente es para el punto que define el otro extremo de la parábola. Y en este caso voy a usar aquí para el horizontal también, pero ahora de 500. Y de esa manera pues puedo construir la parábola. Entonces repetimos. Primer punto, define el foco. Segundo punto, define el vértice. Tercer punto, el inicio de la parábola. Cuarto punto, la terminación de la parábola. Cuando se generan parábolas e hipérbolas, en estos extremos de la geometría existiría una línea tangente, una línea que continúa en forma recta. Acá existiría otra, y hay un punto donde se intersectan esas dos líneas. Esto es importante recordarlo porque entonces tendríamos más opciones de cómo construir una hipérbola o una parábola. Entonces vamos a ver qué información necesitamos para la hipérbola. Para la hipérbola nos pide un primer punto que sería un foco, ya sea que demos aquí las coordenadas o seleccionamos en el entorno de trabajo. Después nos piden un siguiente punto. Este punto en la opción de hipérbola es donde se intersectarían las dos líneas o vectores de dirección. Después tendríamos un siguiente punto que define el vértice de la hipérbola. Con este vamos a establecer en dónde tendríamos el vértice. El vértice siempre debe encontrarse entre el foco y el centro. Y entonces ya seleccionamos el vértice. Nos pide un cuarto punto que es para el inicio de esa hipérbola y un quinto punto para la terminación de la hipérbola. Entonces repetimos: un primer punto para el foco, otro punto para el centro, otro punto para el vértice, otro punto para el inicio y otro punto para la terminación. Lo podemos hacer desde aquí o en su defecto, al darle doble clic, pues podemos hacerlo con esta cuadro de diálogos. Estas coordenadas definen el punto del foco, quedaría por aquí más o menos. Este define el centro del foco, que quedaría por acá. Y la excentricidad, esta es en la ubicación del vértice entre estos dos lados. Entre el foco y el centro se genera esta proporción y entonces con esto se abre o se cierra aquí la
geometría. Por ejemplo, aquí le incrementé el valor. Ahora se lo voy a reducir, por ejemplo 1.1. Y de esa manera podemos generar hipérbolas. Si usamos esta opción de cónicas, pues la opción de cónicas me da el rango tanto de la parábola como de la hipérbola. Y se tienen estas opciones según la que seleccionemos. Vamos a suponer que tenemos activado esto de seleccionar por puntos y esta opción que cuando menos necesito 2 puntos y va a buscar también una línea tangente, una línea de dirección. Entonces selecciono un primer punto, muevo para definir la línea de dirección de uno de los extremos de la cónica. Después otro punto del otro extremo de la cónica, un vector de dirección, y entre esos dos debo de establecer el vértice. Entonces entre estos dos establecemos la ubicación del vértice. También la podemos realizar con 4 puntos. Entonces selecciono un punto de inicio, un punto de terminación de uno de los extremos, un punto de inicio, y aquí no se genera la línea, simplemente voy a suponer en donde sobre la línea que existiera aquí iría a un segundo punto. Voy a suponer que es aquí y ya posteriormente definimos el vértice. ¿Ok? Y para esta otra opción, que son de 5 puntos, pues es el inicio de uno de los extremos y la terminación o el inicio del otro extremo. Luego un punto donde terminaría este primer extremo, otro punto donde terminaría este segundo extremo y posteriormente otro punto para el vértice. Ok, entonces repetimos. Si tengo para esta opción, voy a tener un punto de inicio, un vector dirección, otro punto de inicio, un vector dirección y entre ellos dos el vértice. Luego para este de 4 puntos tendríamos un punto de inicio con vector dirección, luego un punto de inicio y otro punto que se supone pasaría por ese vector dirección y finalmente el vértice. Y esta última opción sería el punto de inicio, el punto final, el otro extremo, punto de inicio, luego el punto final del primer punto de inicio y el punto final del segundo punto de inicio y luego el vértice. Y de esa manera podemos construir hipérbolas o parábolas. Ok, espero se haya entendido correctamente y por lo pronto aquí concluimos en esta ocasión. Gracias, cuídense, saludos a todos.